Nuestra mente es fascinante y nuestra curiosidad aún más. La última entrega os estuve hablando del mundo heleno, de la nostalgia que sentía hacia esa búsqueda de virtud, de los valores, incluso de la competencia con los dioses. Todo en el contexto de la Grecia clásica. De entre todos los lugares mágicos que se pueden visitar, me impactó mucho todo lo que aprendí sobre Delfos, el gran oráculo del mundo antiguo. Un lugar que trascendía fronteras y que sirvió de centro espiritual y de conocimiento para buena parte del Mediterráneo antiguo. De hecho, fue este carácter supranacional lo que me llevó a preguntarme si había algún otro lugar en el mundo antiguo que se pudiera comparar con Delfos. Un lugar al que gentes de todos los rincones y tradiciones acudieran en búsqueda de consejo. Pues bien, fue gracias a esta pregunta, gracias a esta curiosidad, que fui a parar al oráculo de Amón, en el oasis de Sigua, el lugar del que hoy os quiero hablar. Un lugar aislado, en medio del desierto, que durante milenios fue la casa de Amón, y donde legitimaría su poder y destino el conquistador más grande de todos los tiempos. Un espacio que no solo nos habla del futuro, sino también de todo el legado que el antiguo Egipto, una civilización con más de 3000 años de historia, ha dejado para nosotros. Hoy salimos de viaje a Egipto para conocer la historia del oráculo de Amón en Sigua, junto con Delfos, uno de los grandes oráculos del mundo antiguo. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. La historia de Egipto es larga y extensa, con deidades y dinastías que se alternan a lo largo de más de 3000 años de historia. Por ello, a veces situarnos en un tiempo y un espacio concreto y no irse por las ramas es complicado, pero lo intentaré. Para la historia y el lugar que nos traen hoy aquí, hemos de remontarnos a la época que se conoce como el primer periodo intermedio, una época de inestabilidad y transición entre lo que se conoce como el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Habíamos tenido aquí un colapso del poder central de Egipto, y también la aparición de dinastías rivales entre el norte, en Heracleópolis, y el sur, en Tebas. Una división que debilitó la capacidad del aparato del poder en todos los frentes, y sobre todo en la construcción de grandes proyectos y en las redes comerciales. Dos elementos que habían definido el Imperio Antiguo. Por ello, y gracias, podríamos decir, a esta descentralización del poder en Egipto, debido a la debilidad del faraón como figura central de autoridad, empezaron a florecer culturas y tradiciones locales. Otros centros de poder, podríamos decir. Pero de entre todos ellos, el que nos interesa hoy es el de la ciudad de Tebas. Y es que fue aquí donde los príncipes locales empezaron a promover el culto al dios Amón, hasta entonces una deidad menor. Un proceso que, con el paso de los siglos, acabaría convirtiendo a Amón en la deidad suprema de Egipto. Poco a poco, los tebanos comenzaron a presentar y a entender al dios Amón como una manifestación del poder creador universal, una fuerza que estaba presente pero que no era visible. Una concepción que encajaba con su propio deseo de ascender desde la periferia de Egipto al centro del poder. Además, cuando más adelante se asoció también con Ra, el dios solar de Heliópolis, surgió la figura de Amón-Ra, un dios creador y soberano que unía las tradiciones del norte y del sur. Cuando el faraón Mentuhotep II reunificó Egipto hacia el 2055 a.C., lo hizo bajo la legitimidad del dios Amón, haciendo que su culto trascendiera de Tebas al nivel de todo el imperio. A partir de aquí, los faraones del Imperio Medio y más tarde del Imperio Nuevo consolidaron a Amón-Ra como dios nacional y, lo más importante que hemos de entender, como el símbolo de legitimidad real, con Karnak, del que ya os hablé un día, como el gran templo de culto. Pero, ¿y qué tiene que ver todo esto con el oasis de Sigua? Pues mucho, pero quería que primero nos situáramos un poco en el espacio, el tiempo y en la cosmogonía, ya que cuando hablamos de la historia de Egipto es muy fácil perderse. Entonces, para situarnos, el oasis de Sigua se encuentra a unos 800 kilómetros al oeste del Cairo, literalmente en medio del desierto, en uno de los entornos más hostiles del mundo. Ahora bien, como su nombre indica, estamos hablando de un oasis, y es que gracias al conjunto de manantiales naturales y acuíferos que hay bajo tierra, Sigua ha sido, desde la prehistoria, un lugar apto para la vida,
y también un punto clave estratégico entre el Valle del Nilo y las poblaciones libias, y también los pueblos del oeste. Un auténtico milagro en medio del desierto. Pero, aunque se trata de una zona habitada desde tiempos prehistóricos, para lo que nos interesa hoy aquí, nos hemos de remontar hacia el final del Imperio Nuevo, entre el 1100 y el 700 a.C., el momento en que se empezó a desarrollar la importancia religiosa del lugar. Tras la crisis del periodo intermedio que ya hemos visto, los habitantes de Sigua adoptaron también a Amón como la deidad principal, pero con una peculiaridad respecto al resto de Egipto. Si bien para entonces ya era él, podríamos decir, dios supremo de Tebas, en Sigua este culto se mezcló con las tradiciones bereberes y libias ya existentes, resultando en una versión de Amón representada con los míticos cuernos del carnero, símbolo de fuerza y fertilidad. De hecho, fue justo esta versión de Amón por la que los griegos, años más tarde, lo identificarán también como Zeus Amón. El templo principal del oráculo se construyó en la que se conoce como Agurmi, una pequeña colina que destaca en medio del mar verde de palmeras del oasis, y donde además se encontraba el asentamiento más antiguo del lugar. Pese a que no se sabe con exactitud cuándo se fundó, se cree que fue durante la dinastía 26 entre los siglos 7 y 6 a.C. Este santuario, dedicado a Amón, se convirtió no solo en un centro de peregrinación, sino también en un lugar de consulta ocular, igual de lo que hablamos en Delfos la semana pasada. Aquí, los sacerdotes, que se consideraban intérpretes de los dioses, realizaban ceremonias en las que interpretaban su voluntad a través de señales y procesiones. Este oráculo de Amón tenía además una peculiaridad respecto al resto, y es que al encontrarse en medio del desierto, con este carácter podríamos decir aislado, místico o incluso secreto, ya que no era fácil llegar hasta aquí, se hizo cada vez más popular, alimentado por ese aura que le rodeaba y siendo considerado, junto a Delfos, como uno de los grandes oráculos del mundo antiguo. Un buen ejemplo de esta comparación con Delfos es también el carácter internacional, podríamos decir, que el santuario fue adoptando. Durante su época de mayor esplendor, durante los siglos 7 y 5 que os he comentado, coincidió también con una etapa donde el imperio persa había anexionado Egipto como una satrapía de su territorio. Los persas, que en muchos casos gobernaban mediante alianzas con líderes locales, dieron continuidad tanto al santuario como a sus funciones oculares, sirviendo de mecanismo de mediación y legitimidad de poder para las élites provinciales y también los líderes tribales de la zona. Fue también durante estos años cuando se empezó a crear un clero formal dentro del santuario, que se dedicaba a interpretar las respuestas y los signos para los viajeros que acudían. Además, poco a poco, también se fueron creando diferentes rituales, liturgias y protocolos, que no solo regularon el funcionamiento del oráculo y las ofrendas que recibía, sino que también le dieron una personalidad propia, diferenciada del resto de templos de Amón. Pensad que en esta época aquemenida, aquí llegaba, igual que os comenté en Delfos, gente de todos los lugares. Griegos que trabajaban para Persia, egipcios funcionarios de la administración de las satrapías, persas y también las comunidades libias que vivían en la zona. Todo esto hizo que se cruzaran culturas y creencias de todos los tipos, y de hecho se cree que fue durante esta época cuando empezó también el sincretismo Zeus-Amón, equiparando a los dioses supremos de ambos mundos. Esto, claro, lo que provocó de nuevo fue que aumentara su fama a nivel transregional, superando las fronteras egipcias, lo que facilitó el evento más famoso de este pequeño oasis en medio del desierto. Un hecho que, a mi juicio, hizo que el oráculo de Sigua pasara a la posteridad de la historia fue sin duda la visita de Alejandro. Nos encontramos ahora en el 331 a.C. En su campaña en Asia, y después de varias victorias, Alejandro había tomado una decisión un tanto peculiar. Y es que en vez de adentrarse hacia el este, para conquistar Persia, decidió primero seguir avanzando hacia el sur, para tomar Fenicia y Egipto, ambos bajo el dominio persa. Por un lado, Alejandro quería asegurar su retaguardia antes de seguir avanzando hacia Persia. Por otro, para el macedonio, Egipto era visto como un país sagrado, un antiguo centro de civilización. Esto, sumado al conocido odio que tenían los egipcios hacia los persas, hizo que Alejandro viera la oportunidad de presentarse allí como un libertador, más que como un conquistador. Y de hecho,
Así lo muestra la recepción que tuvo en el país del Nilo. Sin embargo, Alejandro buscaba algo más que una simple conquista territorial. Buscaba legitimidad, tanto del pueblo egipcio como también de sus dioses. Por ello, guiado no solo por su ambición, sino también por los ideales helenos, Alejandro, no satisfecho con la conquista de Egipto, siendo ya gobernante, conquistador y regente de aquellas tierras, decidió adentrarse en el desierto libio. Este punto es fascinante. Para él, ya en aquel momento relativamente temprano de la conquista del mundo conocido, no bastaba con lo terrenal. Alejandro quería ir más allá, tocar la divinidad, la inmortalidad, algo que, de alguna manera, acabó logrando. Su viaje hasta Sigua fue una travesía durísima, donde no solo perdió hombres, sino que estuvo a punto de perder la propia vida. Finalmente, cuando consiguieron llegar y alcanzar el santuario de Amón, la tradición cuenta que el oráculo lo reconoció como hijo de Amón. Alejandro ya no era solo un hombre. A partir de la visita al oráculo de Sigua, el macedonio fue emparentado, vinculado directamente con la divinidad, como en su momento había hecho el mismo Heracles. Desde aquí, Alejandro consolidó su imagen faraónica, que lo legitimaba por igual ante egipcios y griegos, una imagen divina que recorrió todo el Mediterráneo y, durante los años siguientes, por todo el mundo conocido. El oráculo de Sigua quedó marcado y ligado para siempre a la visita de Alejandro, cuyo nombre e historia atrajo durante siglos a viajeros de todo el mundo. Viajeros que veían en este oasis y santuario lo que desde sus inicios había sido, un lugar de veneración y revelación. Además, el relato de la visita de Alejandro mantuvo vivo el prestigio del oráculo muchos siglos después, un testigo vivo del mayor conquistador y viajero de toda la historia antigua. Igual que pudiera suceder con Delfos, Sigua nos habla de nuestra curiosidad, no solo por el mundo que nos rodea, sino también por nosotros mismos, por nuestro futuro y nuestro destino. Su impacto va más allá de un simple oráculo. Ubicado en medio del desierto, este oasis nos habla también de la resiliencia de nuestra especie, de cómo habitamos y transitamos los lugares más inhóspitos de nuestro mundo, y de cómo, pese a la adversidad, siempre seguimos avanzando. Pero hay algo más. Para mí, otra de las cosas que hacen tan especial a Sigua es el legado que dejó Alejandro. El macedonio trajo consigo el espíritu heleno de superación, de competición, y fue la representación última de la búsqueda de la virtud, con su transición, a través de este oráculo, de hombre a Dios. El hijo de Amón nos recordó que, no solo él, sino que todos portamos la chispa de la divinidad en nuestro interior, y que, siendo conscientes de ello, igual que lo fue Alejandro, podemos conquistar, no el mundo conocido, sino cualquier reto que nos planteemos. Creo que es por todo esto que el mundo del viaje es tan fascinante. Hoy, el oasis de Sigua sigue estando habitado y se puede visitar sin problema dentro del contexto de un viaje a Egipto. Un lugar fascinante para ver sus estructuras de adobe, sus manantiales y tumbas romanas, y por supuesto, los restos, aún en pie, del oráculo de Amón. Nuestro tiempo y nuestro mundo, aunque parece que a veces se ha alejado de esa búsqueda de virtud de la que siempre os hablo, es un momento fascinante de la historia humana. Nunca ha sido tan fácil conocer, aprender y también viajar. Algo que, para los curiosos profesionales como tú y como yo, es una fuente inagotable de satisfacción. No olvidéis que organizo viajes a medida a Egipto y a muchos otros destinos, y que podéis contactarme sin compromiso siempre que lo necesitéis. Yo me despido aquí, preparando la próxima aventura de Objetivo Horizonte.